Vale, vamos allá. Bueno, bienvenidos a esta nueva sesión del grupo de usuarios, donde vamos a hablar hoy de, bueno, pues de un concepto pues, que está dando bastante que hablar, no solamente dentro de Fabric, sino en general en la industria, como es el concepto de IQ. Veremos, bueno, que tiene por detrás un conocimiento, perdón, un concepto de conocimiento general y de grafos de conocimiento, que es un poco ese concepto que os digo que ahora con la aparición de los agentes dentro del mundo de la IA generativa, pues está cogiendo bastante énfasis, ¿no? Y Microsoft pues ha adoptado también eh, esa filosofía, por decirlo de alguna forma, para intentar dar un paso adicional a la hora de diseñar soluciones bueno, pues que estén basadas en inteligencia artificial generativa, ¿no? Porque aquí lo que buscamos es que esto vaya un poco más allá de los RAG tradicionales, que vaya un poco más allá de buscar información que está relacionada pues de forma semántica, ¿no? Por distancia, que al final es como funcionan este tipo de soluciones, bueno, a que el sistema de alguna forma entienda cómo están los datos relacionados entre sí, qué tipos de relaciones existen entre los diferentes datos y que eso le pueda dar más contexto, fundamentalmente a un agente, ¿vale? Para poder resolver bueno, pues consultas que en el caso que nos ocupa a nosotros hoy aquí, pues atacan a datos que podemos tener, consultas en lenguaje natural, que atacan a datos pues, que tengamos almacenados en nuestro Fabric, ¿vale? Entonces, este concepto es un concepto que Microsoft adopta no solamente en Fabric, sino de forma, digamos, global, que es el concepto de IQ, o concepto de conocimiento. Eh, bueno, de hecho, en algunos sitios en la herramienta a día de hoy aparece IQ, en otros aparece conocimiento. Parece que el nombre final va a ser IQ, pero ya veremos, porque todo esto está en preview. Y que básicamente lo ha llevado eh, a los tres mundos, ¿no? Por un lado, a lo que es el Work IQ, que sería el mundo de colaboración de 365, para que de alguna forma, bueno, pues se entienda ese conocimiento que tenemos dentro de nuestra documentación, al mundo de Fabric IQ, donde ya, pues eso ya es desarrollo. Foundry, sabéis que es la plataforma de desarrollo de inteligencia artificial dentro de Azure, y ahí pues muy orientado a aplicaciones, soluciones de IA y agentes, conecten bueno, pues los orígenes de conocimiento que tengan esos agentes. Y en el caso que nos ocupa, pues también dentro de Fabric IQ, ¿vale? Pues que de alguna forma eh, tener alguna estructura que sea capaz de entender las relaciones que tienen los datos, que yo a esa estructura le dé como origen, que al final será pues cómo funcionan los procedimientos de negocio de los cuales nosotros estamos extrayendo esos datos, ¿vale? Entonces, dentro de Fabric, Microsoft ha decidido implementar esta funcionalidad como un workload, ¿vale? Es un workload dentro de una nueva carga de trabajo, igual que lo es Data Science o Data Engineering o Real Time Analytics, ¿vale? Eh, que viene de alguna forma pues a unificar los datos que nosotros tenemos en OneLake y organizarlos pues según nuestro lenguaje de negocio, ¿vale? Que es lo que nosotros tendremos que definirle. Llevándolo un poco a conceptos más concretos, bueno, pues ese workload de Fabric IQ está compuesto fundamentalmente por esos 6 componentes o esos 6 objetos o tipos de objetos que veis ahí, tipos de ítems dentro de Fabric, de los cuales solamente uno de ellos es nuevo, ¿no? Que son las ontologías. Evidentemente los modelos semánticos existen desde el principio, los digital twins también, el soporte a base de datos de grafos, con el lenguaje de consulta GQL también existen, los agentes de datos ya existían, igual que los agentes de operaciones. Todo ello son ítems insisto, ya existían antes de que apareciera el concepto de Fabric IQ y que ahora pues han decidido incorporarlos dentro de esta nueva carga de trabajo, ¿no? Dentro de este nuevo workload. Pero realmente el concepto, el eje central de todo este Fabric IQ es precisamente el ítem
que es nuevo, ¿no? Que son las ontologías. Entonces, fundamentalmente, cuando definimos una ontología, lo que intentamos de alguna forma es representar el lenguaje de nuestra organización, ¿no? El vocabulario empresarial que nosotros estamos utilizando, eh, que no tiene por qué coincidir con la capa semántica que nosotros estemos utilizando para el análisis de esos datos, ¿vale? He puesto una pequeña diapositiva comparando un modelo semántico con una ontología. Eh, pueden parecer cosas muy similares, sin embargo no tienen nada que ver, no tienen por qué compartir absolutamente nada y cada uno de ellos está orientado a un objetivo diferente, ¿no? Aquí fundamentalmente eh, lo que voy a tener en una ontología pues es esa definición de los conceptos de negocio como tipos de entidades que van a tener una serie de propiedades y de relaciones entre ellos, ¿vale? Que lo que intentan de alguna forma es representar, insisto, ese proceso de negocio, ¿vale? Sin ningún tipo de orientación analítica, sino única y exclusivamente representar ese proceso de negocio, ¿no? Pues tengo una serie de entidades, como pueden ser, como veis ahí, ejemplos de un hotel, un cliente, un pedido, una máquina, pueden ser muy diversas, que tendrán algún tipo de relación entre sí, que ya veremos que obviamente pues deberían de tener algún tipo de enlace o deben de tener algún tipo de enlace a datos, ¿de acuerdo? Eh, al final, aquí si intentáis de alguna forma trasladar el conocimiento que podáis tener de modelado dimensional, ¿vale? Pues aquí lo que podrían ser nuestras dimensiones serán los tipos de entidad, pero los hechos realmente estarán representados como propiedades dentro de esos tipos de entidad, ¿de acuerdo? Pues yo puedo tener un tipo de entidad que sean las ventas, bueno, pues que contendrá información de esas ventas, ¿vale? Y pues todos esos tipos de entidades, como os decía, se van a conectar pues con un objeto que también se llama relación, que es el que enlaza esos conceptos entre sí, ¿vale? Entonces, como os decía, la comparativa entre el modelo semántico y la ontología, bueno, pues en principio el enfoque, el objetivo, la orientación que tiene, pues es muy diferente. Modelo semántico, absolutamente orientado a la analítica. La ontología, bueno, es más multipropósito, pero fundamentalmente tiene como objetivo orientarse a los agentes, ¿vale? Sean esos agentes, agentes de datos o agentes de operaciones, ¿vale? Es decir, agentes, bueno, pues que están orientados a responder sobre dato histórico de conocimiento que yo tengo, ¿vale? Y a evaluar ese dato, o agentes que pueden estar más orientados a detectar determinados patrones en tiempo real, que son los agentes el agente de operaciones, ¿vale? Que, bueno, pues analiza las definiciones que tengo, las relaciones que tengo desde mis procesos y, bueno, las reglas que puedo incorporar y a partir de ahí, pues puede desencadenar acciones, ¿vale? Las unidades de base pues también son diferentes, ¿no? Tablas, columnas y medidas dentro de un modelo semántico y aquí estamos hablando de tipos de entidades, instancias de la entidad, relaciones y reglas, ¿vale? El modelado pues también no tiene nada que ver, aquí estamos hablando de una base de datos de grafos, ¿vale? Que es la estructura que va a alojar pues esa ontología en la cual pues defino nodos, defino enlaces entre esos nodos y puedo definir reglas, ¿vale? Em, tampoco la ontología tampoco se ve afectada por el concepto de dominio, es decir, que de entrada, después ya depende un poco del caso de uso del escenario, ¿no? Pero de entrada no, no pensamos en una ontología de ventas, una ontología de recursos humanos, sino que de alguna forma intentamos conectar todos esos dominios, ¿vale? Dentro de la ontología, precisamente para que sea capaz de captar todas las relaciones que existen entre los datos en los diferentes dominios, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues esa es un poco la diferencia entre la ontología y el modelo semántico, ¿no? Se puede crear una ontología a partir de un modelo semántico, pero si ese modelo semántico ha sido correctamente modelado, utilizando un modelado dimensional, dimensiones, hechos y demás,
es muy probable que os lleve más trabajo rehacer la ontología que se ha creado a partir de ese asistente del modelo semántico que no generando esa ontología desde cero, ¿vale? Porque, bueno, pues probablemente por cómo se modela dimensionalmente, los conceptos, como os digo, pues no tienen por qué coincidir y seguramente no coincidan y por lo tanto, pues necesitemos dedicar más tiempo a arreglar o a modificar lo que se nos ha generado automáticamente que si lo generamos desde cero, ¿vale? Entonces, el beneficio que nos da tener una ontología definida, utilizando pues esos tipos de ítems que hemos comentado, pues es el unificar, ¿vale? Como os decía antes, el lenguaje de mi organización, el vocabulario y los conceptos entre diferentes dominios, que eso esté representado como un grafo, ¿vale? Que al final va a ser el grafo de conocimiento que os comentaba al principio de la sesión, todo eso dentro del entorno de Fabric, ¿no? Por lo tanto, pues lo puedo gobernar, le puedo aplicar seguridad y demás, ¿vale? Eso me abre la puerta a que yo pueda desarrollar agentes, como os comentaba, tanto de datos como operacionales que usen las ontologías como fuente de datos, ¿de acuerdo? Ya no tienen por qué estar basados en datos de mi lakehouse o en mi modelo semántico, ¿no? Sino que puedo utilizar la propia ontología como origen de conocimiento de mi agente y por lo tanto pues va a ser capaz de razonar a partir de esas relaciones que en el grafo pues nosotros tengamos definidas, ¿vale? Y de alguna forma, pues eso nos ayuda a homogeneizar las operaciones y la analítica, ¿no? Pues teniendo la misma definición, pues desde el punto de vista operacional para el proceso de negocio y después desde el punto de vista de esos agentes que nosotros tengamos para ese análisis de información. Entonces, dentro de la ontología, nosotros tenemos pues esos seis conceptos que veis ahí, ¿no? El tipo de entidad, la instancia de entidad, la propiedad, las relaciones que tengo entre las entidades, el enlace que esto tiene con los datos y después el grafo de la ontología, que es el que me permite visualizar, ¿no? Toda esa información. Vamos a ver en detalle cada uno de esos, bueno, en detalle. Vamos a definir un poco cada uno de esos tipos de ítems, ¿no? Entonces, como os decía, lo primero que tenemos es el tipo de entidad, que viene a ser el modelo lógico de un objeto que participa en un determinado proceso de negocio, ¿vale? Puede ser un envío, puede ser un producto, puede ser un sensor, puede ser un tipo de habitación hotelera, una reserva de un cliente, un propio cliente, ¿vale? Fundamentalmente lo que buscamos con este tipo de entidad es normalizar el nombre, la descripción, los campos clave, los identificadores, y el resto de propiedades y las restricciones que pueda tener ese elemento, ¿vale? De forma que cuando alguien hable dentro de la organización de lo que es en ese caso que la perspectiva, un hotel, pues sepamos pues qué es lo que define un hotel, ¿vale? Cuáles son las propiedades que tiene, qué características tiene, cuáles son las claves que lo identifican, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces lo que buscamos es pues ese punto central, ¿vale? En el cual nosotros podamos asociar pues todas esas propiedades, relaciones y etiquetas, ¿vale? Sobre los datos, pues para poder tener esa definición de ese tipo de entidad. A cada ocurrencia concreta se le conoce con el nombre de instancia de entidad, ¿vale? Pues en el caso anterior, si tenemos un tipo de entidad de hoteles, pues cada hotel que nosotros tengamos, pues sería una ocurrencia, ¿vale? Esa generación de ocurrencias ocurre o se genera eh, cuando nosotros hacemos el enlace a datos de esa entidad, ¿vale? La entidad, bueno, pues se puede enlazar a datos, ¿vale? Y ahí podemos definir varios orígenes contra la misma entidad, podemos sacar propiedades de diferentes orígenes, ¿vale? Y esas instancias pues almacenan los valores concretos de esas propiedades y después, pues evidentemente son los campos que enlazaré cuando genere las relaciones con otros tipos de identidad. ¿De acuerdo? Después la propiedad que tiene cada tipo de identidad, bueno, pues es un
un hecho, un dato, pues que tiene nombre y que además tiene también un tipo de datos que puede contener, como decíamos antes, enlaces a datos de origen e incluso anotaciones semánticas, ¿vale? Asociadas a esa propiedad y fundamentalmente lo que intentan es mejorar la semántica, ¿vale? de nuestros datos, ¿vale? Pues aplicando tipos de datos, aplicando unidades, nomenclatura que sea coherente, habilitando reglas e incluso comprobaciones de calidad, ¿vale? Esas propiedades, cuando nosotros las enlazamos a datos, pues pueden estar enlazadas a dos tipos de datos diferentes, sean datos estáticos o series temporales, ¿vale? Es decir, datos que podríamos considerar maestros, que no van a cambiar, y datos que pueden estar, bueno, a través de una serie temporal, pues actualizándose periódicamente, ¿vale? Con un determinado intervalo de, de actualización, ¿vale? Después tenemos las relaciones, ¿vale? Que, bueno, pues al final lo que nos proporciona es pues esa posibilidad de tener un enlace, de tener un vínculo tipado y con dirección entre dos tipos de identidad o entre determinadas instancias de los tipos de identidad, ¿vale? Esas relaciones también pueden tener atributos, ¿vale? Como es la distancia, la confianza, o la fecha a partir de la cual tiene sentido esa relación, ¿vale? Y evidentemente pues también tienen reglas de cardinalidad, ¿no? Muchas de estas cosas no se configuran directamente en la ontología, sino que se configuran después en el grafo que se genera por debajo de la ontología, porque todos estos, la distancia, la confianza y este tipo de cosas son conceptos que vienen definidos de las relaciones en las bases de datos de grafos, ¿vale? Y que configuramos desde ahí. Y hay otras que está planificado que vengan y que todavía en la versión preview no están disponibles, ¿vale? Entonces, al final, las relaciones proporcionan pues em, que el contexto sea explícito y reutilizable de cómo se conectan los diferentes tipos de entidades, ¿vale? Habilitando pues el recorrido de análisis o el recorrido de razonamiento que puede utilizar, bueno, si es un agente el que lo va a utilizar, que puede utilizar un agente de inteligencia artificial generativa, ¿vale? Y que sea capaz pues, de responder de darnos respuestas más claras a preguntas de negocio que no tienen implícita una lógica de combinación, ¿de acuerdo? Y que, bueno, pues él es capaz de encontrarla navegando precisamente pues esas relaciones. Vale, bueno, ya os conté antes las vinculaciones de datos, ¿vale? Que fundamentalmente lo que hace es conectar los datos a almacenes en OneLake, ¿vale? Datos que podemos tener tanto en Lakehouse como en Event Streams, ¿vale? Lakehouse, pues aquellos que son estáticos y el Event Stream, los que son de series de tiempo, de series temporales, ¿vale? Y una vez que configuramos esos enlaces a datos, esos bindings, pues como os decía, lo que hace la ontología es materializar esos datos en la base de datos de grafos, ¿vale? Bueno, pues mejorándonos después digamos, el rendimiento en el acceso, ¿no? a los datos, ¿vale? Y bueno, el grafo de ontología, pues es una base de datos de grafos, ¿vale? Que es realmente la que da soporte, como os digo, al almacenamiento que nosotros tenemos por debajo de esa ontología, ¿vale? Como ya os dije, es un ítem, una característica que ya existía antes de IQ, ¿vale? Eh, y que, bueno, pues tiene alguna funcionalidad embebida dentro de la ontología que a veces es un poco follón visualizar la información, ¿vale? Porque, bueno, ahora os lo enseñaré, ¿no? Pero la ontología muestra solamente un subconjunto de la información del grafo y el objeto del grafo y algún otro objeto que veremos que me genera, porque me genera un layout también de metadata, la ontología por debajo, son objetos dependientes de esa ontología que, bueno, pues que no tienen un acceso sencillo y directo como pueden tener cuando nosotros los generamos
como ítems individuales, ¿vale? Pero de todas formas, pues nos dan la funcionalidad bueno, como os decía, de poder entender ese contexto y ese conocimiento que va más allá de, eh, de las relaciones de distancia, que al final, pues un agente que convierte lenguaje natural a SQL o un RAG que nosotros tenemos implementado, pues se basa única y exclusivamente en distancias y parecidos de los datos, y aquí ya estamos trabajando pues con ese conocimiento que tengo implementado dentro del grafo de conocimiento. ¿Vale? Vale. Pues os voy a enseñar alguna cosilla, aunque bueno, como hablábamos antes, pues como parte de la caída que está sufriendo Fabric hoy, también se ha visto afectado eh, toda esta parte de las ontologías y bueno, veremos que probaré, pero me imagino que seguiré teniendo el mismo error que toda la tarde de timeout. Pero bueno, por lo menos mostraros la definición de la ontología, cómo se enlaza con datos y demás, si es algo que debería de poder enseñaros, ¿vale? Entonces, bueno, como os decía, lo primero, tenemos un nuevo Workload, ¿vale? Si vamos a la página de Workloads dentro de Fabric, pues ahí me aparece este nuevo Workload de IQ, pues en el cual bueno, muestra información de los tipos de ítems que os comentaba que podemos crear, ¿vale? Y acceso pues a la documentación, tampoco mucho más, ¿vale? Yo aquí tengo ya dentro de este workspace, bueno, pues tengo creado aquí, como veis, ya hago esto un poco más grande, bueno, tengo, como veis, varias pruebas, ¿no? Tengo aquí abajo, tengo esta ontología, ¿vale? Esta ontología es una ontología que, como veis, tiene como origen un modelo semántico y está creada a partir del modelo semántico, ¿no? Ahora, si nosotros habilitamos la opción de preview de las ontologías dentro de los modelos semánticos, vamos a poder generar, vamos a tener esta opción aquí arriba de generarnos automáticamente la ontología. Simplemente le damos un nombre y eso me genera una ontología, ¿vale? Y lo que intenta de alguna forma, pues es coger el modelo semántico que tengamos definido y a partir de él generarnos una ontología. Esa sería la primera forma de crearnos una ontología, ¿vale? Como os digo, bueno, depende mucho de cómo esté modelado el modelo semántico y el tipo de ontología que queramos crear. Eh, Llevado esto al mundo real, pues es más que probable que el trabajo que haya que rehacer a partir de la ontología creada automáticamente el modelo semántico, pues sea más que creando la ontología de nuevo. Y además de eso, pues obviamente, como veis, esta ontología lo que tiene como origen de datos, pues es ese modelo semántico, ¿vale? No es el dato de origen, no tengo la posibilidad de leer datos de event streams, tendría que modificar todo eso manualmente, como os digo, y al final, bueno, pues hace que, como os digo, que el trabajo sea casi mayor que empezando de cero, ¿vale? Y después aquí tengo otra ontología, que en este caso, pues sí es una ontología que tiene como origen, como veis, tiene dos orígenes, tiene enlace a datos creados contra el Lakehouse y creados contra un Event House también, ¿vale? Cuando nosotros creamos una ontología, como os decía, automáticamente se nos van a crear otros dos ítems para dar soporte a la funcionalidad de la ontología, que son el grafo de la ontología y un lakehouse, ¿vale? Un lakehouse, como os decía, para almacenar información de metadata también de la ontología, ¿vale? Entonces, si abrimos la ontología, ¿vale? Pues de entrada, como veis, esta es una ontología, como veis, muy sencillita, ¿verdad? Que tiene pues simplemente 4 tipos de entidad, ¿vale? Si vamos a ver, por ejemplo, la entidad de tiendas, o el tipo de entidad, perdón, de tiendas, ahí vemos la configuración que tiene, ¿vale? Entonces, bueno, pues evidentemente un nombre, el campo que voy a utilizar como clave de esa entidad, ¿vale? Y el nombre que quiero utilizar para mostrar. Después a esa entidad puedo definirle, como comentábamos, diferentes propiedades, ¿vale? Puedo ir definiendo tantas propiedades como yo quiera y aquí es donde tenemos el tipo de propiedad. Esta propiedad va a ser una propiedad estática o va a ser una propiedad que voy a alimentar a través de una serie de tiempo porque es algo que va a ir cambiando, ¿vale? Si tengo datos, lo que sea, ¿no? De ventas,
o cualquier tipo de dato o de las reservas hoteleras que hablábamos anteriormente, pues son datos que necesito que vayan cambiando y por lo tanto esa propiedad será una propiedad de serie de tiempo. ¿Vale? Esa entidad al mismo tiempo, como veis, pues está relacionada, ¿vale? Tengo aquí creadas dos relaciones de esa tienda, una con el evento de ventas, ¿no? Entonces, si pinchamos en la relación, ahí vemos todas las propiedades de la relación. Como veis, el nombre del tipo de relación, ¿vale? Tiene su importancia porque realmente aquí estamos trabajando con, como os decía, con conceptos de negocio, ¿vale? Pues una tienda tiene ventas o hace ventas o procesa ventas, ¿vale? Dependiendo de cuál sea el concepto de negocio que nosotros utilizamos para referirnos a ese proceso en concreto, a ese proceso que voy a modelar a través de esa relación, pues así debería de nombrar ese tipo de relación, ¿vale? Después, evidentemente, la relación pues también tiene un enlace con datos y por lo tanto debo de definir de dónde saco mis datos de origen, que en este caso sale de una tabla de hechos, que es la tabla de hechos de ventas, ¿vale? Esa es la tabla origen de mi relación, ¿vale? Y ¿por qué? Porque es la tabla donde realmente tengo relacionadas esas ventas con las tiendas, ¿no? ¿Vale? Y ahí, bueno, pues decido dentro de esa relación cuál es el tipo de entidad origen, que en este caso es la tienda, y qué columna de origen quiero enlazar, y cuál es el tipo de entidad destino, que en este caso es la entidad evento de venta o venta, ¿vale? Pues que tiene también un sell ID, ¿vale? Entonces, aquí es como yo configuro esas relaciones, ¿no? La entidad de venta, pues igual que ocurría con el store, pues tiene sus propiedades también, ¿no? Definidas. Vale, y productos, pues otro tanto de lo mismo. En este caso, los productos, pues la relación que tengo es que esos productos son vendidos, ¿vale? A través de una venta. Si tengo pues esa configuración también con las ventas relacionadas con los productos, ¿vale? Y después aquí tengo otro tipo de entidad, ¿vale? Donde vamos a ver las relaciones, porque en este caso, como veis, tengo una entidad, bueno, pues que en este caso las tiendas, más que tiendas, son supermercados, ¿verdad? Y tienen frigoríficos, y entonces aquí pues tengo información de telemetría de esos frigoríficos, donde sé cada vez que se abre la puerta del frigorífico, cuál es el porcentaje de humedad o determinada información que yo pueda tener de ahí, ¿no? Entonces aquí puedo mezclar cosas como veis, aquí es donde está la potencia de este concepto, donde tengo bueno, la temperatura, en este caso, que me viene como de un origen de un event house, como un tipo de propiedad de time series, ¿vale? Pero tengo definido un metadato que me marca cuál es el mínimo de la temperatura, ¿no? A partir del cual pues voy a poder después analizar toda esta información y, como os decía, si tengo un agente de operaciones, pues que ese agente de operaciones sea capaz de dispararme alertas en base a si la temperatura va por encima, por debajo o desencadena actividades pues de esa temperatura de seguridad, ¿no? Pues de alguna forma que tengo ahí definido, ¿vale? Entonces, esos enlaces, bueno, son también sencillos de definir. Podemos editar aquí, como veis, pues en este caso tengo dos enlaces para esta entidad, porque estoy mezclando datos de dos orígenes, ¿no? Entonces, bueno, pues si editamos el primero de ellos, que es el layout, pues no tengo más que decidir cada columna con qué la mapeo, ¿no? Cuál es la tabla que yo enlazo, el tipo en este caso es estático, ¿vale? Y cuáles son las columnas, ¿vale? De ese tipo de enlace estático que yo quiero enlazar. Pues la columna origen, que tengo en este caso en mi layout, con esa propiedad de mi tipo de entidad, ¿vale? Y lo mismo hago con en este caso con el event house, ¿no? Bueno, en este caso tengo un time series, ¿vale? Tengo que definir, evidentemente, cuál es la columna timestamp que tengo en ese origen de serie temporal, ¿vale? Y enlazo
¿vale? Pues en este caso me viene un campo de estático que es el ID, ¿no? Para saber de qué nevera estamos hablando y los datos que saco de ese origen de series de tiempo, ¿vale? De ahí pues puedo agregar propiedades, igual que decíamos antes, ¿vale? Pues de forma estática, seleccionando alguna otra entidad perdón, campo del origen, ¿vale? Y asociándolo a una propiedad de mi tipo de entidad, ¿vale? Entonces, bueno, en base a eso, pues aquí no tengo mucho más que hacer, simplemente puedo ver los tipos de relaciones que tengo generados y crear nuevas relaciones, ¿vale? Y analizar esa información. Básicamente voy definiendo pues esa estructura que quiero que tenga mi ontología, ¿vale? Cuáles son los tipos de entidad, cuáles son las relaciones que existen entre esos tipos de entidad y cómo están relacionadas con datos, ¿no? Cómo voy a cargar de datos esas instancias de entidad o de dónde van a salir esas instancias de cada una de esas entidades, ¿vale? Como veis, esto, bueno, pues puede ser parecido en este caso porque es muy sencillo a modelo semántico, pero no tiene por qué ser así, ¿vale? Y ese proceso de negocio que yo quiero representar en la ontología, pues puede ser su estructura muy diferente al modelo semántico que podemos tener, ¿vale? Dime, Miguel Ángel, creo que tienes una Hola, buenas pregunta. tardes. Sí. Disculpa que me he unido un poco a última hora y primero que todo, muchas gracias por la explicación. Quería preguntarte, ¿se está grabando la reunión? ¿Se va a compartir o se va a subir a Sí, sí, YouTube sí, o algo? sí, se está grabando y se subirá al canal de YouTube del grupo, sí. Genial, genial, perfecto. Pues una última pregunta. Viendo así un poco en perspectiva, esto de la ontología se parece mucho al concepto que se puede usar, entiendo, en Peerview a la hora de ¿cómo decirlo? Como de documentar estos metadatos de un modelo, ¿no? De ver ese linaje. Se podría asemejar, ¿no? Pero esto sería una parte más visual, ¿no? O como, ¿esto sería más para la parte de Mm, los data agents o cómo lo bueno, podríamos al final especificar? aquí al final lo que estamos intentando es modelar el conocimiento, ¿no? El conocimiento que queremos poner a disposición, básicamente, pues sí, de agentes, ¿vale? Pues es esa estructura formal que intenta de alguna forma eh, tener ese conocimiento controlado. Aquí no defino vocabulario, no defino glosario, no defino metadatos, o sea, toda esa información que tengo, que podría tener en Purview, Sí, eh, como veis aquí no tengo posibilidad de definirla, ¿vale? ajá, Aquí me estoy enfocando fundamentalmente pues en ese proceso, en esos procesos de negocio que yo quiero modelar, ¿vale? En cómo están estructurados y qué relaciones tienen los datos entre sí, ¿vale? No tanto los metadatos, que es a donde iría Purview, sino el dato entre sí, el dato en ya sí, tendré. perdón, ¿vale? Los datos de los Muchas, diferentes tipos de entidad entre sí. muchas gracias, Antonio. Nada. Vale, entonces, bueno, aquí después ¿cómo podríamos utilizar esta ontología, ¿no? Bueno, pues generada la ontología, eh, aquí es donde, como os decía, espero que todo esto, o espero no, todo esto empezará a fallar con timeouts por la caída de Fabric que os comentaba anteriormente, pero básicamente, como veis aquí, podría haber eh, bueno, pues una visualización, un pequeño panel. De hecho, aquí puedo agregarle tiles al panel donde me mostraría los datos, ¿no? ¿Vale? En este caso del freezer, pues mezclo visualización tanto de serie de tiempo, donde aquí debería de salirme un gráfico de líneas con la evolución, porque aquí, si os fijáis, configuro el rango de tiempo que quiero mostrar y la granularidad, porque está orientado a eso, ¿no? A esa visualización de serie de tiempo, ¿vale? Entonces, con la caída del endpoint de los SQLs, pues esto fallará porque tengo toda la ontología sacando datos del SQL y, como os comentaba, eh, está fabricado, ¿no? Vale, bueno, pues eso visualizando desde aquí del tipo de entidad, ¿vale? Pero realmente, como os comentaba, la potencia de esto viene en otras dos partes, ¿no? Por un lado, consultar directamente mi grafo, ¿vale? Entonces, pues aquí ya tengo todo el grafo, ¿vale? Aquí ya no voy viendo uno por uno, sino que tengo toda la ontología, ¿vale? Pues todas las relaciones, perdón, que tengo
generadas en la ontología, ¿vale? Y ahí puedo visualizarlas, ¿vale? Y podría, evidentemente, consultarlo en lenguaje GQL, ¿vale? O gráficamente, ¿vale? Tengo aquí un Query Builder donde puedo ir marcando, pues, qué es lo que quiero consultar, ¿no? ¿Vale? Tanto columnas, tablas, como los edge, las relaciones, el campo de la relación, ¿vale? Pues ver cómo se relaciona, ¿vale? Y visualizar eso tanto en diagrama como en tipo tabla como en tarjeta, ¿vale? Esto no deja de ser un grafo como cualquier otro, pero que insisto que lo que me permite contiene los datos que yo tengo en el enlace de los datos, ¿vale? Y pues me permite realizar consultas sobre esa ontología. Y después el otro, para lo que realmente están pensados, porque bueno, la consulta de este grafo directamente es algo que se puede hacer, pero ya veis el nombre que tiene, es decir, es un objeto dependiente de la ontología y- y no está pensado para esa consulta directa, ¿vale? Es el agente, ¿no? Son los agentes, tanto de datos como operaciones. Aquí tengo creado uno de datos, un agente de datos, donde ahora, como origen de datos, pues me aparecen también las ontologías, ¿vale? Además de los orígenes de datos que ya tenía hasta ahora, ¿no? Pues además de lo que eran los modelos semánticos y los Lighthouse y los KQLs, que eran los orígenes que podía tener hasta ahora el agente de datos, ahora también puede tener una ontología como origen de conocimiento de mi agente de datos, ¿vale? Bueno, a partir de ahí, pues en la ontología la gente pues podría hacerle consultas. Ahí, bueno, ya veis que está fallando todo por timeouts, pero veis, os puedo enseñar, ¿vale? Cómo, déjame hacer una consulta un poco, cuál es el producto más vendido eh, de todas las tiendas, ¿vale? Entonces, por lo menos para ver el razonamiento y la consulta que me genera, ¿vale? Aunque acabe fallando por timeout, como os digo, bueno, al final lo lógico de esto es que sea capaz de generarme la consulta, ¿no? Después que falle la ejecución por timeout, pues ya es un tema técnico, pero aquí como veis, pues es capaz de convertirme en base a esas relaciones, es capaz de generar la consulta GQL, en este caso, ¿vale? Pues para responderme a esa pregunta que yo le estoy haciendo, ¿vale? Pues en base pues, al producto, con las ventas, ¿vale? Y, por toda esa relación, ya veis que coge la relación, que tiene productos, que gasolín con el sales event, ¿vale? Y bueno, pues en este caso decide, como no le pido nada concreta, me devuelve pues el ID y el nombre y la suma de todas las unidades vendidas, agrupadas por producto y ordenadas eh, por esas unidades vendidas, ¿vale? Entonces, al final, pues es capaz de entender todas esas relaciones que existen eh, en esa base de datos de grafos, ¿de acuerdo? Bien, pues eso es un poco lo que es Fabric IQ, que como os digo, fundamentalmente el único ítem nuevo que tenemos es la ontología, ¿vale? Y que lo que me permite, como os comento, pues es definir, ¿no? Todos esos tipos de entidad, las relaciones entre ellas, ¿vale? Y los enlaces a datos, pudiendo mezclar dato estático con dato de serie de tiempo, ¿vale? Eh, que después también, obviamente, en este agente también puedo mezclar esos datos, ¿no? ¿Vale? Desde aquí también, al final, la gente puede tener varios orígenes de datos y podría incorporar, además de datos de la ontología, datos que pueda tener en un modelo semántico, porque tengo métricas calculadas ahí ya, o información más en crudo que podría tener dentro de un Lakehouse o dentro de un KQL, ¿vale? Ok. ¿Alguna duda, pregunta, algún comentario sobre esto? ¿Os parece interesante? ¿No vale para mucho? Sí, dime, Miguel.
Miguel Ángel. No, no te preocupes, Antonio. Yo lo veo bastante interesante del punto de vista, sobre todo, quizás para los product owner o los usuarios de negocio finales, realmente para que puedan llegar a entender mejor el modelo, quizás con estos objetos, quizás les es más fácil interactuar. No sé si pasarían de largo de ese reporte que se ha creado y solo consultarían agentes de datos, pero no lo sé hasta qué punto Microsoft quiere llegar con esto. Supongo que es por complementar más la plataforma, pero Sí, bueno, básicamente es por lo que os comentaba antes, ¿no? Al final es el paso, o parece ser el paso natural para mejorar las soluciones de IA generativa, ¿vale? Para mejorar el ujú, conocimiento, las bases de conocimiento en esas soluciones de IA generativa. El que esto no esté basado única y exclusivamente en el concepto matemático de la distancia vectorial que existe cuando yo implemento un RAG, ¿vale? O hago una búsqueda en un modelo de un Lakehouse, por ejemplo, para poder implementar la conversión de lenguaje natural a SQL, sino que tengamos alguna estructura que me permita entender las relaciones que existen entre los datos, ¿vale? Y eso, pues, parece claro que los gráficos de conocimiento, los Knowledge Graph, que es lo que se acaba generando aquí, pues es una estructura eh, que los modelos de los grandes modelos de lenguaje entienden bastante bien y son capaces de extraer conocimiento de ahí. Ese es el objetivo, ¿vale? Fundamental de este concepto de IQ, ¿vale? Y recordar que, como decía al principio de la sesión, de que el concepto no está pensado solo para Fabric, sino que es un concepto que Microsoft está implementando, no solo Microsoft, que todos los fabricantes están implementando, si no, no lo llaman IQ, evidentemente, pero sí si hay bases de conocimiento en Snowflake, por ejemplo, que es un conocimiento, perdón, que es una estructura muy similar a esta de las ontologías que van por ese mismo camino. o sea, quieres decir, por ejemplo, dentro del ecosistema SAP, por ejemplo, yo que vengo del ecosistema SAP, en Business Data Cloud existe ese concepto. Yo no tengo a día de hoy Datasphere o Business Data Cloud, sigo con un BW, pero quieres decir que siguen también esa misma Sí, línea. bueno, no es el caso concreto del Business Data Cloud, eh, pero lo que sí es que lo que sí sé es que bueno, que casi todos los fabricantes Ujú. están implementando este concepto, ¿vale? Concepto de ontología, ¿vale? No es algo, o sea, las ontologías es algo que viene existiendo, que existe desde hace un montón de tiempo, no es algo que se haya inventado Microsoft, no es un concepto propio de Microsoft. Y una pregunta en cuanto a distribución quizás de estos, esta parte iría dentro del departamento quizás de data o bueno, dentro del departamento de analytics, o sería más un departamento que se encarga no sé si decirlo, de automatizaciones o workflows o IA, dentro de qué departamento iría, quién diseñaría esta parte. Quizás la parte de BI porque tiene conocimiento. Bueno, a ver, realmente puede ser una evolución de la parte de BI, pero realmente debería de ser el área que se esté encargando, eh, pues por ejemplo, de diseñar los agentes de datos, ¿no? De definir los agentes de datos o de implementar la inteligencia artificial dentro de la organización, De ¿vale? acuerdo, Porque el objetivo fundamental de estas ontologías es servir a los agentes. de acuerdo. No es presentarme Sí, esto sí, sí. en un informe de Power BI, para eso tengo el modelo semántico, ¿vale? Entonces, Sí, la forma de consumirlo es a través de agentes. Por lo tanto, ese área que es la que define los agentes, cuáles son las bases de Ujú, conocimiento del agente, ujú. pues es la que debería de encargarse de este tipo de definiciones. De acuerdo. sí, te quería preguntar, bueno, Antonio, muchas vamos, gracias por compartir esto, un pedazo de presentación, pero yo quería comentarte cómo, pues dices, está un poco enfocado para usarlo más bien desde el punto de IA, para favorecer, ¿no? El tema de la adopción de IA generativa y demás.
de los conocimientos que esto yo la verdad es que no lo he mirado, esto es lo primero que miro, porque a veces me suena un poco, o qué papel juega gobierno, ¿no? Aquí, porque al final puede haber ontologías sobre el mismo concepto de negocio diferentes porque vengan condicionadas por cómo se va a utilizar en la IA generativa, o es más un concepto cross que No, debería tener cierto gobierno, o... no, es un concepto cross que debería de tener. Hay metodologías, para generar ontologías. Quiere decir que esto es un mundo, se abre un mundo nuevo. Hay frameworks y metodologías para definir correctamente las ontologías y es algo que tiene que ser cross por definición. ¿Vale? Es como si te pones a hacer un catálogo de datos y no te pones de acuerdo en cómo defines un concepto. Pues esto es exactamente lo mismo, ¿vale? Nos tiene que servir para unificar el modelo de negocio. Después tú en un agente pues puedes decidir, puedes filtrar, no tienes por qué agregar toda la ontología, decides qué entidades agregas, puedes filtrar incluso las instancias de entidad que quieres que formen parte de un agente, puedes limitar todo eso, pero lo que es conceptualmente la definición de la ontología debería de ser cross. Y estaría muy pegado a la definición de negocio en el sentido de que a lo mejor, no sé, simplificándolo mucho, para el concepto cliente, el concepto venta podría diferir si lo está hablando más desde el punto de vista de contabilidad, si lo está hablando más desde el punto de vista comercial, cómo se hace todo ese encaje, o a lo mejor hay que tener perspectivas diferentes, o el modelo soportaría diferentes visiones sobre procesos. O sea, lo que es, dependiendo del proceso de negocio, la definición de cliente, ¿no? Depende de si es de un punto de vista de contabilidad puro y duro financiero o si es más desde un punto de vista Sí, bueno, comercial. al final ahí pues lo que tienes siempre tienes las dos opciones, ¿no? O irte a la definición, a una definición que englobe los dos mundos, ¿vale? O si no, a día de hoy lo que proporciona las funciones, pues, cómo podías resolver esa casuística con lo que nos proporciona ahora mismo las ontologías dentro de Fabric sería crearte dos ontologías distintas. Una para representar cada una de esas vistas. Ujú. No, supongo que todavía es muy, bueno, acaba de salir, o sea que entiendo que todavía lo tienen que a lo mejor que evolucionar o si hay otro, si esto lleva más tiempo en el mercado, pues supongo que no, bueno, que habrá conceptos que se podrán ir incorporando, ¿no? Pero bueno, me parece muy interesante. Y luego te quería preguntar, no has mencionado nada, o sea, esto no tiene nada que ver en cómo tengas implementado la plataforma desde el punto de vista de licenciamiento, capacidades y demás. Esa, pues tener ontología que mezcle, o sea, no interfiere con lo que es la parte más técnica, o hay algún tipo de Eh, requerimiento en ese Interfiere, sentido. no hay ningún requerimiento. Interfiere desde el momento en el que las operaciones que haga la ontología, las consultas que haces al GraphQL y demás, y a los orígenes de datos, consumen CEUs. Entonces, es otra característica, es otro componente más que tienes que tener en cuenta a la hora de calcular cuál va a ser el consumo, pues, las unidades de capacidad que necesitas para el consumo de tu Fabric, ¿vale? Pero no es necesario tener mínimo una determinada SKU de Fabric para poder utilizarla, Vale, ¿vale? pero vale, entonces la ontología sí que es un artefacto, no es como a lo mejor la definición de un dominio, que lo haces abstrayendo del dominio, lo defines, pero en la parte de plataforma de administración, sin nada. Esto necesitas un repositorio, o sea, digamos que la ontología la creas en un workspace, ¿no? A lo mejor lo hemos La visto en el ontología la origen. creas, sí, la ontología la creas en Que es Workspace, efectivamente, ¿vale? Y al final ya vimos que te acaba generando un Lakehouse y te acaba generando un GraphQL. Entonces, todo eso no consume nada hasta el momento en el que tú haces un enlace a datos. En el momento que tú haces un binding y eso te genera las instancias de la entidad, ahí ya comienzas a ejecutar consultas con todos los orígenes. Si hay que configurar el refresh, eso, eso también os lo puedo enseñar, ¿vale? Eh, y cuando lanzas una consulta al origen, habrá una carga que se la llevará el origen, ¿no? Por resolver la consulta, y correcto. otra carga que se la llevará el propio El, ontología, el ¿no? Por graph, realizar la acción. Vale. sí, el GraphQL realmente, que es lo que te consume en la ontología, ¿no? Y este GraphQL, pues aquí podemos planificar cada cuánto tiempo quiero yo que se actualice, ¿vale? Ujú. No se actualiza, hay que planificar esta actualización, ¿vale? No se actualiza en tiempo real. ¿Sí? Es decir, las consultas que yo hago a la ontología no van al origen, van al GraphQL.
Vale. Sí, Miguel. Ese GraphQL sería como tu modelo, ¿no? Por así decirlo. Bueno, es una base de datos de grafos, es Una base de una datos. tecnología diferente, ¿vale? Para almacenar información, ¿vale? Base de datos de grafos que Es existen que desde hace un por porrón de el años. enlace que estás compartiendo, me es curioso porque, claro, nunca lo había visto. Como dice aquí el compañero, esto es bastante novedoso, sí que es cierto. Eh, todo esto cuelga por debajo al final de un modelo semántico. No, bueno, en este caso sí, No tiene por qué. pero En no este tiene caso sí, por qué. pero En no tiene este por caso qué. no. Puedes hacerlo, vale, claro, a través de En un este caso event de arriba house no. o a través de un lake Correcto, house, claro. Vale, vale, eso vale. es. Vale, 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 vale. Puedes, por ejemplo, grabar, no lo sé, desconozco, desde un Dataflow de Gen 2 que grabe a un objeto ontología, no. No, no, no. Vale, 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 vale. Entonces Sí, solo sobre lake house, event house o warehouse. sí, correcto. Los Una orígenes cosa, ahora mismo son el Event House, el Lake House o un modelo semántico. un modelo semántico. Tema de CEUs, claro, una vez empiezas a hacer instancias, se empieza a consumir CEUs. ¿Se sabe más o menos, o depende del volumen de datos, cuántas CEUs, o habría que hacer Depende una del idea? volumen de datos que tengas, que acabes generando, claro, depende del número de las instancias de entidad que tengas, ¿vale? Y al final, después de las consultas que hagas a esas instancias de entidad, al final tenerlas almacenadas en la base de datos de grafos y si no se consultan en exceso, pues no van a consumir mucho. Si refresco esto una vez al mes y tengo un agente de datos que se consulta para cierres mensuales, pues el consumo va a ser pequeño, ¿no? Sin embargo, si tengo un agente que lo están usando, lo están utilizando, pues un porrón de usuarios al día lanzando consultas contra el GraphQL, pues eso va a necesitar de bastantes CEUs. Entonces, es que depende de la volumetría y del uso. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Muchas gracias. Nada. Dime, Javier. Hola, a ver, vuelvo a reiterar, gracias por compartir el contenido y por Nada. hacer que nos enteremos de las novedades, ¿no? Estaba yo pensando que en el primer ejemplo donde partimos de un modelo semántico, imaginemos un modelo semántico que tenga un RLS implementado, con lo cual, depende de quién lo consuma, se filtraría la información. Si no sé muy bien cómo iría con los agentes, entiendo que también se puede configurar para que haya diferentes niveles de seguridad ahí, y se le muestra la información a cada uno la suya. En el momento en que haces un modelo ontológico donde cruzas dominios para que entiendan realmente las reglas de negocio, que la relación entre todos esos tipos de entidades, Ujú. y te saltas los modelos semánticos porque quieres ir al origen y lo enganchas directamente al Lakehouse, eh, toda esa información que estaría filtrada por el RLS, ¿hay alguna manera a nivel de Implementar de reglas para nuevo, sí, implementarlo? Sí. implementar de nuevo el RLS en la base de datos de grafos. Entonces, a nivel de reglas tendrías que decir el modo de relación y quién puede ver qué y ese tipo de relaciones, ¿no? Eso es, Vale, eso es. muy bien, Bueno, o bien, sea, bien. básicamente a día de hoy no lo hace, ¿eh? O sea, a día de hoy ni siquiera es capaz de traspasar el RLS que tengas en el modelo semántico al grafo, ¿vale? Ujú. Están diciendo que en la versión definitiva, pues que, vamos, que es una característica en la que se está trabajando y que probablemente esté en la versión definitiva. Eh, porque Sí, sí, tiene sentido. si no, habría que rehacer todo ese trabajo. Sí, sí, claro. Vale, vale. Bien, bien, gracias. Nada. ¿Más cosillas? Vale, pues si no tenéis nada más, bueno, espero que os haya resultado de interés. Siento que no hayamos podido ver completo el escenario mostrando el dato, pero eh, como algunos de vosotros ya habéis sufrido, pues hay una caída generalizada de Fabric eh, y se ve afectada. Ya visteis que la gente me respondió con un timeout Ujú. del API de Fabric. Pero bueno, si queréis probarlo, podéis hacerlo incluso con una versión trial. Dentro de la documentación hay un pequeño tutorial que os subís unos CSVs y a partir de ahí generáis una ontología para ver un poco el concepto y el funcionamiento
y poder comenzar a trabajar con ella. ¿Vale? Pues nada, lo dicho. Espero que os haya resultado de interés y nos vemos en la siguiente. ¿Vale? Buena tarde a Muchísimas todos. gracias. A Vale, vosotros. Antonio. Buenas Hasta luego. tardes. Hasta luego.